En Diálogos en Confianza hemos hablado de las múltiples formas en que las familias se integran, desde las tradicionales hasta las reconstituidas, pasando por las homoparentales y lesbomaternales. Pues bien, hoy vamos a hablar de aquellas familias donde el padre o la madre han decidido decirles a sus hijas o hijos que son homosexuales. ¿Te parece fuerte? Antes de emitir un juicio, te pedimos consideres los siguientes escenarios. En este país, lleno de tradiciones y reglas sociales, la presión de formar una familia puede ser tan constante e incisiva que puede llevar a mujeres lesbianas a casarse y tener hijos. Y lo mismo sucede con algunos hombres, para quien la presión de mostrar que son verdaderos machos los lleva a formar una familia. Eso es en algunos casos, pero en otros hay hombres y mujeres homosexuales que pudieron haber tenido hijos en la adolescencia o simple y sencillamente porque tuvieron el deseo legítimo de tener descendencia, pero que por no arriesgar a los hijos y a la reputación de su familia, deciden mantener oculta su orientación sexual. ¿Qué pasa cuando un padre o una madre asume ante sus hijos y pareja que es homosexual? Por supuesto, puede surgir una cascada de reclamos, de reproches y en algunos casos hasta la desintegración de la familia. Sin embargo, pasado un tiempo, puede venir la comprensión tanto de las razones que llevaron a ese padre o madre homosexual para casarse y tener hijos, como de los motivos que les impulsan ahora para salir del closet. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste el día de hoy vamos a hablar de este tema que me parece que es muy importante poner sobre la mesa para entender qué es lo que está sucediendo cuando un papá o una mamá decide anunciarle a toda la familia cuál es realmente su orientación sexual. Cómo lo vive la familia, cómo lo vive esa propia persona en el momento de que lo dice y cómo lo viven a nivel social. ¿Qué es lo que pueden hacer para, pues, cursar esta situación de una mejor manera? Así es que de esto vamos a hablar el día de hoy. Quédate con nosotros, seguramente tendrás muchísimas dudas al respecto. Muchos de ustedes lo han de estar viviendo, así es que comuníquense con nosotros para que lo platiquemos, para que su historia nos ayude a entender más qué es lo que está sucediendo en este punto en particular. Y bueno, le agradezco muchísimo al público que se tomó la mañana para estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Y mi Sandy, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Cris, muy bien, muy buenos días. Ya leyéndolos aquí en la transmisión de Facebook Live. Recuerden que estamos en vivo también en Facebook Live y que también, si no le da tiempo de terminar el día de hoy el programa, nos puede ver más adelante en YouTube. Todos nuestros programas se quedan en YouTube para que los vea con calma y además para que los comparta, porque son temas que usted puede conocer a alguien en particular que le puede interesar, entonces ya le manda el link y así estamos todos conectados. Participe con nosotros, recuerde, tenemos el Twitter, tenemos los mensajes de inbox a través de nuestras distintas redes sociales como Instagram, que también ya está listo para ustedes, ahí inscríbanse, bueno, síganos, es @diálogos en confianza, así estamos en Instagram, en Twitter Diálogos Canal 11 y nos pueden seguir también por todas estas vías y comunicarnos sus historias, sus dudas, todas las preguntas que tengan para nuestros invitados del día de hoy. Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Alejandro Cantón. Él es psicoterapeuta gay afirmativo y es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto estar aquí con ustedes Qué nuevamente. gusto tenerte otra vez por aquí. Andrea Kenia Sánchez también está con nosotros. Ella es académica e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Cristi, muy bien. Buenos días a todas y todos. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Fabiola Trejo, ella es doctora en Psicología Social, especialista en placer sexual. Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y también está con nosotros Fernando Salinas Quirós. Él es doctor en Psicología y académico de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué Gracias gusto por la tenerte invitación. por aquí. Igual. Y también está con nosotros la maestra Hilda Telles Lino. Ella es la primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hilda, qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar por aquí. Sí, me da mucho gusto tenerlos a todos por aquí. Y bueno, a mí me gustaría saber ¿ustedes qué creen o cuáles consideran o cuáles saben que son las razones que llevan a una persona que, sí tiene una orientación sexual diferente al heterosexual, ¿no? Y que de todas maneras decide vivir una vida
a la forma heterosexual, decide vivir una vida y juntarse con una pareja del sexo contrario y no vivir su propia libertad sexual o asumir su propia libertad sexual. Yo quisiera empezar a comentar por aquí, porque me parece bien importante comprender esto en un inicio. La construcción de la identidad sexual es un proceso, no es un acto súbito. Vamos cobrando conciencia de nuestra orientación sexual a lo largo del tiempo. En forma ideal, lo que casi siempre sucede, no en forma ideal, disculpen, lo que casi siempre sucede es que durante la infancia no somos conscientes de nuestra orientación sexual. Sin embargo, tenemos sexualidad desde que nacemos, o incluso desde antes. Por ahí de la pubertad, cuando viene el despertar sexual, es cuando la mayoría de las veces comenzamos a ser conscientes de nuestra orientación sexual. Sin embargo, esto no siempre sucede así. En cualquier momento de la vida, de pronto somos conscientes de nuestra orientación sexual y es cuando comenzamos a construir nuestra identidad sexual, que es el proceso de vivir dentro del closet. Viviane Kass, una psicóloga suiza, postuló su modelo para definir las 6 etapas de la construcción de la identidad sexual. No voy a ahondar ahí porque no es el tema. Sin embargo, esto puede durar muchos años. Una persona que por razones culturales, la verdad es que se nos educa para ser heterosexuales. Todo mundo es heterosexual hasta que demuestra lo contrario. Es una sociedad heterosexista. Entonces, si no soy consciente de mi orientación sexual, me integro de puros condicionamientos heterosexistas. Cuando cobro conciencia por primera vez de mi identidad o de mi orientación, ahí me meto al closet, porque digo, todo lo que estoy sintiendo es malo y comienzo mi proceso. Bueno, muchas personas duran con este proceso muchísimos años. Incluso pueden ni siquiera ser conscientes de su propia orientación por represiones y por muchas cuestiones culturales. Y esto sucede con gente que se casa muchas de las ocasiones sin ser completamente consciente de su propia orientación sexual y hasta años después que va construyendo mejor, se dan cuenta, no existe tal cosa como el se volvió de repente. A ver, vamos a oír otras voces, a ver qué dicen. A ver, Kenny, adelante. Así es, yo quisiera rescatar esta parte que señala el compañero porque también hay una idea que está estudiada también en términos de la orientación, ¿no? Esto de orientación e identidad es muy interesante. La orientación también es fluida. Y entonces, dentro de esta parte del proceso que señalaba el compañero, pues hay una serie de experimentaciones que hay que decirlo, no para todos es accesible, no para todas es accesible. En el caso de las mujeres, por favor, ¿cómo llegamos a experimentar si nos gustan o no? En la pubertad, por ejemplo, las mujeres o los hombres. En el caso de los hombres, en la adolescencia, en la pubertad, está también bien sabido que parte de los rituales colectivos entre ellos tiene que ver con compartir estos ejercicios de experimentación, ¿no? De la sexualidad. En ese sentido es que yo me quedo con esta idea en llegar a una etapa adulta en donde efectivamente los condicionamientos sociales, es heterosexista, decía el compañero, es heteronormativa en cuanto también tengo que establecer un orden, tengo que integrarme a ese orden social esperado y sobre todo en este orden social esperado hay un modelo de ser familia, que no es la realidad. Claro, no es la realidad. A ver, pero me gustaría retomar esto que estás diciendo un poco. O sea, parece ser que entonces, o los estudios que tú has hecho arrojan que cuando son chicos los niños sí experimentan este tipo de cosas, pero las niñas no. No. Para las niñas está cancelado, por ejemplo, la masturbación o el conocimiento de... A lo mejor ahora ya un poco menos, hay que decirlo, tuvimos como 10 años de retroceso a partir del año 2000, ¿no? En términos de conocimientos en educación pública, pero socialmente no son rituales compartidos entre mujeres. Ok, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, Hilda.
Bueno, yo también quisiera retomar esta parte de la educación heteronormada. Vemos que dentro de los núcleos familiares o del núcleo de la familia hay una especie como de imposición de un rol de género. Estos eventos que ahora he visto que se han puesto de moda sobre revelar el género cuando una mujer está embarazada, desde ahí empieza la construcción. Entonces, si salen los globos azules, pues es un niño, si salen los globos rosas son niñas. Y también hemos visto, por ejemplo, en esos ejercicios, cómo lo que se espera respecto de la revelación del sexo de un bebé, pues tiene mucho que ver también cómo lo recibe la familia. Y desde ahí ya hay una etiqueta. Estos roles que son construidos, donde lo azul tiene ciertas características, lo rosa tiene ciertas características, y lo que vemos es que justo es la personalidad es dinámica, se va construyendo. Entonces también, si dentro desde la familia le vamos poniendo como estas etiquetas de lo que se espera, si se espera que sea una niña, se espera que se vista de rosa, que sea tierna, que juegue con muñecas, que le gusten los niños, y también desde pequeños. Yo que convivo de alguna manera también con niños y niñas pequeños entre los 2 años y los 10 años, esta situación de ¿tienes novio en la escuela? A las niñas, ¿tienes novio en la escuela? A los niños. O sea, es ir imponiendo también una heteronormatividad a su alrededor, donde también a lo largo de estos primeros años, al llegar a la adolescencia, hay cierto conflicto porque es lo que se espera de ese niño o esa niña al haber sido educado o educada en estos espacios donde no hay posibilidad de tener una diversidad, sino todo está encajonado en 2 lugares, o lo azul o lo rosa, o lo niño o lo niña. Claro. Y entonces así llegamos a la adultez, Fernando. Correcto. Yo retomaría un poco por donde iba Hilda y iría un poco, no en contra, pues, pero complementaría no pensar que la orientación se define o la identidad en la adolescencia. Es una visión muy estructuralista. La realidad es que desde la preconcepción hay ideas, y si bien las prácticas masturbatorias de probar con unos, con otras, con otros, se pueden dar en la pubertad, uno desde chico sabe, por eso a mí me gusta hablar de orientación sexoafectiva. Quizá no voy a tener una relación sexual como tal, coital, pero uno sabe quién le gusta. Y esto tiene que ver con lo que estaba bien diciendo Hilda, que este sistema y la heteronorma justo, digamos, va de la mano, que tiene que ser mi cuerpo, mis genitales, mi identidad y mi orientación. Es decir, si nací con pene, me tengo que sentir y asumir hombre, y por lo tanto me tienen que gustar las mujeres, ¿no? Sí. Entonces la línea va conectando las 3 cosas de la mano, y uno va aprendiendo a lo largo del desarrollo, sí desde la familia, pero también desde las instituciones. Ahora estamos en una ciudad donde causó muchísimo revuelo el tema de que si pueden o no llevar falda o pantalón las niñas, los niños, las niñas. Pero es decir, tenemos hasta tipificado cómo se deben de vestir y cómo deben de actuar unos y otros. Entonces la heterosexualidad va de la mano con el sistema sexo-género. Oye, sí, pero fíjate, me llama mucho la atención y yo quisiera conectarlo un poco con el tema del día de hoy. O sea, parece que sí, desde que nosotros nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestros papás, empieza con todo esto. Pero el tema de hoy es ¿por qué a veces hay personas que se tardan tanto en decirlo? Porque hay personas que viven una vida que tal vez no es la vida afectiva que ellos quisieran vivir. Y yo en lo particular creo que también es mucho porque no lo saben. O sea, porque lo descubren después. Entonces, esto que estás diciendo ahorita, Fer, de que, bueno, pues resulta que sí, desde niño lo sabes, yo creo que también hay un grupo grande que no lo sabe desde niño, porque de repente, pues, las reglas son tan claras, y ese es el camino que tienes que seguir, que tal vez ni siquiera te cuestiones lo otro, no tienes tiempo, no tienes oportunidad, o nadie te dice que puedes hacerlo. O sea, no llegan desde chiquitos y te dicen, oye, puedes querer a quien sea. Eres libre de amar a quien sea, no importa el cuerpo que tenga, no es cierto. Te dicen, solo eres libre de amar a este grupo. Y entonces tú ni siquiera te das la oportunidad de amar al otro, creo, pero ahorita ustedes lo dicen. Y entonces salimos a la calle a preguntar. Bueno, a ver, la pregunta que nosotros queríamos hacerles ¿es posible que la presión social sea tan fuerte como para que un hombre o una mujer homosexual se vincule en una relación heterosexual, aún sabiendo que es homosexual? Vamos a ver qué nos dijeron. Sí, bueno, creo que puede deberse en parte a los mismos padres, porque
en la infancia llegan a imponerles desde muy chiquitos de que de grandes, en ejemplo, un hombre tiene que estar con una mujer y mantenerla o cosas por el estilo. Entonces ya cuando están grandes, esa misma tensión social que se les ha impuesto desde pequeños da como consecuencia que ni siquiera ellos mismos puedan ser capaces de defenderse en torno a su orientación sexual. Sí, yo creo que estamos en una cultura en la cual todavía no podemos, en la que todavía no podemos como que asumir del todo que una persona sea diferente a lo que es la mayoría. Creo que sí, porque piensan más bien en lo que otras personas creen sobre ellos en lugar de pues mantener su seguridad. Sí, por la sociedad que o sea, lo ve mal, vaya. E incluso esa presión viene por parte de los padres. Pues la verdad, pues no creo. Lo hacen porque quieren, ¿no? Bueno, me estaba comentando la producción que hiciste esta misma pregunta a tus alumnos, Fer. ¿Tienes algún estudio ¿Tienes un relacionado? estudio relacionado con eso? No. Bueno, tenemos varias líneas de investigación, pero ahí más bien me parece que a lo que se puede referir la producción es a un estudio que recién hicimos sobre qué predice las actitudes negativas hacia la homoparentalidad, es decir, a que la gente esté a favor o en contra. Y gran parte tiene que ver con que lo que predice que mis actitudes sean más negativas es que yo crea que la homosexualidad se elige y es algo controlable. Si yo creo que es un estilo de vida, que como bien decía el sondeo, es algo que no debe de ser, digamos, ¿no? Entonces, si yo creo que esto es algo que se controla, voy a tener actitudes más negativas versus si yo creo que es parte de la diversidad humana, ¿no? Claro. Entonces, eso es... Claro, que aparte, bueno, lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez, que es parte de la diversidad humana. Pero bueno, adelante. Me gustaría agregar también, hablando de datos empíricos y lo que las personas comparten a través de las investigaciones, es que justamente los estudios repetidamente, consistentemente están en torno a matrimonios de orientación mixta, consistentemente están reportando que las principales motivaciones que hay detrás de emparejarse, de casarse en este tipo de estructura es, uno, porque se considera que es natural, porque es lo que sigue. Justamente lo que decían, ¿no? Ni siquiera se cuestiona, en ningún momento ahorita decían, ni siquiera me pregunto, ¿me quiero casar? Es lo que sigue, crezco, estudio, me caso, me reproduzco y no hay un espacio donde se me permita cuestionarme qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y aparte está establecido en una década, ¿no? O sea, claro, cuando las mujeres entramos a los 20, de los 20 a los 30, tienes que tomar todos ese tipo de decisiones. Así te lo dicen. No se te va a ir el tren. No se te va a ir el tren, ajá, el reloj biológico. O luego, ¿no? Si vives en pareja y no deseas o no quieres o no puedes tener hijos, también es cuestionado. Exacto. También. Entonces, claro, todas estas nos van condicionando. Todas las... Exacto. Y en segundo lugar, es el deseo genuino por formar una familia. Y justamente con toda esta imposición de roles de género, no se deja un espacio para reflexionar si es posible construir un estilo de familia diferente al establecido. Una familia es papá, mamá, hijos, y no solo eso, sino que estas dos motivaciones que consistentemente aparecen están atravesadas por la homofobia internalizada. Este adoctrinamiento que se nos hace dentro de la heterosexualidad, que no nos permite cuestionarnos con quién nos relacionamos, a quién amamos, con quién conectamos sexualmente, hace que nosotros mismos pensemos que hay algo mal en eso. Entonces, si yo quiero una familia, yo sí quiero tener hijos, que eso es muy aparte con quién tengo relaciones sexuales y con quién erotizo. Y yo sí quiero tener una familia, una estructura familiar y la camioneta y el perro y el paseo y todo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar, y eso nos han hecho expertos a todos y a todas, independientemente de nuestra identidad y nuestra orientación sexual, nos han hecho aprender a negar nuestros deseos sexuales, que nos parece que nos viene tan natural, olvidarnos que somos seres sexuales, olvidarnos que somos individuas e individuos. Entonces, con esta homofobia internalizada, con esta naturalización de la familia heterosexual, heteronormada, y con este deseo genuino de conectar, de formar comunidad, de construir una familia, lo que se termina haciendo es anular mis deseos, anular mi sexualidad, mi erotismo, y apostar por algo que no solo me va a dar esas cuestiones de conexiones afectivas, sino también me va a dar aceptación social, también me va a dar un lugar en la sociedad de respeto, de jerarquía, de estatus. Claro. Sí, adelante. Hay otro factor que necesitamos considerar. Actualmente hay mucha información, estamos en este programa justamente echando información para acá, hay internet, y se ha abierto mucho todo este conocimiento. Pero hay que recordar que actualmente los padres y madres de familia
venimos de una época en donde no había internet, en donde se perseguía la homosexualidad, donde se consideraba patológica. Y este es el caldo de cultivo que hace que muchas personas se casen, justamente como lo estaba diciendo ella, ¿no? Y entren en este closet profundo, lo perciban o no lo perciban, pero es de esta época persecutoria de la homosexualidad. Claro. Y eso hace que pues de pronto, ahora que sale tanto a la luz, hay tanta información mucho más a la mano, entonces haya muchos padres y madres de familia que pues se acomoden y decidan salir. Claro, que lo expresan diferente. Sí, es que quiero complementar lo que estás diciendo justo con un comentario de Twitter que dice, muchas gracias por ser muy valientes hoy en el tema, y dice, si como hijo es muy violento poder asumirnos y salir del closet, los padres que pertenecen a otra generación ahora se juegan la relación con sus hijos. Dicen, no hay secreto que no se sepa, pero sí es cierto, es otra generación, es otra forma como se veían y se vivían las cosas. Oye, Hilda, y por ejemplo, también hay algunos otros temas, ¿no? Por ejemplo, el embarazo en adolescentes. O sea, de repente en esto que hace que se casen, ¿no? O sea, por esta experimentación de la que ustedes están hablando también, de repente, bueno, pues ya está embarazada la chica, no necesariamente es heterosexual, pero estaba experimentando en esta etapa de la adolescencia. También tenemos un alto índice, ¿no? De familias formadas así. Fíjate que justo ayer estaba atendiendo a una joven que realmente es muy joven en relación con su pareja, y la pareja también muy joven, pero ya con 2 niñas de 9 y 6 años, que pues bajo estos patrones donde la heteronorma tendríamos que entenderla también como un esquema político donde todo funciona a partir de eso. No solamente es en el entorno familiar, que es una institución importante, sino en el entorno institucional, estructural de las leyes, de las instituciones. Todo funciona a partir de una heteronorma, ¿no? Todo. Entonces, en todo esto, que en todo este sistema donde todo va encajando justo, pues una joven adolescente tiene un embarazo, tiene otro embarazo, tiene esta pareja, y ahora, pues, al paso de los años, y siendo ella aún muy joven, 20 y tantos años, empieza a descubrir o a permitirse identificar su orientación sexual. Y ahora, bueno, tiene una pareja con una mujer, y bueno, ahora tiene todo el conflicto sobre quitarle a las hijas, sobre el decir cómo estás formando una relación con alguien, casi es endemoniada, y bueno, una situación sumamente compleja. Entonces, eso tiene mucho que ver también con eso. Hay un problema, y lo sabemos en nuestro país, de embarazo adolescente altísimo porque justo en esta pues como exceso de información o en permitirse experimentar, también el tema del cuidado al momento de experimentar, por ejemplo, en las primeras relaciones sexuales, no hay un cuidado con condón o algún otro método, o de pronto no se accede también a la interrupción legal del embarazo. Bueno, y sabemos que solo hay en la Ciudad de México, en Oaxaca recién, y en el resto del país, ¿no? Entonces también eso va pues haciendo que las posibilidades sean menores y que se empiecen a construir pues estos pequeñas estructuras familiares heterosexuales más forzadas por lo que ha pasado alrededor, y como decía nuestra compañera Fabiola, también son estas prácticas donde ahí pues te obligan a quedar, ¿no? O sea, también esto es lo que tienes, esto es con lo que hoy formaste una familia, entonces es como lo natural y es lo que sigue, no se espera otra cosa. Claro. Y si te descubre o piensas de pronto permitirte erotizar o tener una afectividad con alguien de tu mismo sexo, eso no es lo esperado. Entonces, por eso... Y es mal visto, ¿no? Fer, ¿qué pasa con la bisexualidad? Uy. Que también es otra de las razones, ¿no? Es complicado porque además es una categoría identitaria doblemente discriminada, tanto por gays y lesbianas como por heterosexuales, como un no lugar. Sí, como que no te defines, ¿no? Exacto, pero ya sabemos, di pa' dónde, ¿no? En la investigación que hicimos para este programa, sabemos que es otra de las razones por las cuales las parejas acaban eligiendo heterosexualidad y son bisexuales. Por mayor aceptación. De hecho, yo siempre digo que le debemos tanto a las mujeres, entre eso, a mujeres en la década más o menos de los finales de los 80, de los 90, que es a mí que me interesa justo el tema de la parentalidad. ¿Qué pasa con padres LGBT más, ¿no?
Y son estas mujeres belgas y en Estados Unidos las primeras que se deciden a salir del closet después de tener matrimonios californianos con la casa bonita en Malibú, ¿no? Y decir, no me toca a mí, no es lo mío, el perro, la camioneta, ¿no? Y ya tengo hijos. Me animo a salir del closet, me empodero por compañeras feministas, etcétera. Salen del closet y es la primera vez en la historia, para que vean también lo reciente, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Es la primera vez en la historia que los jueces se ven en el problema de la custodia, porque en este modelo natural heterosexual, la mamá era, siempre y cuando fuera heterosexual, la mejor para que tuviera los niños. Acá era una enferma mental. Hablabas de esa carga que traemos del verbo presente. O sea, basta salir a la... todavía. ¿No? Entonces, es la primera vez que los jueces ven al padre como un mejor cuidador porque la mamá es lesbiana. Y entra toda una batalla legal y son los primeros estudios longitudinales que tenemos. Se van con las mamás, pero se van con las mamás con el ojo de la investigación, porque la típica pregunta que bromeamos mucho yo cada que vengo a hablar de joterías como hombre maricón es, ¿qué va a pasar con las criaturas? ¿No? ¿Qué le va a pasar con esta mamá enferma? Claro, esta mamá enferma, porque sigue siendo visto como enfermedad. Oigan, tengo que decirle al público, porque bueno, sabíamos que esto iba a suceder, pero queremos que sepan que este no es un programa de debate. Hoy, el día de hoy, no tenemos un programa de debate. Sabemos que muchos de ustedes se están preguntando, ya me lo dijo la producción, me están preguntando que por qué no tenemos a alguien que opine exactamente de manera contraria. Pero este es un tema que está sobre la mesa, que es un tema que es completamente normal, natural y del cual tenemos que hablar. No estamos en un debate, no estamos debatiendo si existe o no, si está bien o no. Ese no es nuestro interés como diálogos el día de hoy y se los tengo que decir desde el principio. Entonces, bueno, esa es la línea del programa que vamos a tener el día de hoy. Es informativo y queremos saber cómo podemos enfrentarlo de la mejor manera para las personas que lo están sufriendo. Así es, eso por todos los comentarios que estamos recibiendo y gracias a quienes nos están dejando su testimonio, comparto alguno para que vean la importancia de programas como este. Nos dice una mujer, mi esposo era homosexual, tuve un hijo y después de un tiempo él encontró una pareja de su mismo sexo. Lo malo es que yo no pude opinar para nada porque cualquier opinión sería discriminarlo, pero para mí tampoco fue justo. Ahora no sé qué pensar de las personas, me quedé con muchas preguntas. Por lo que leo es un tema como de confianza, algo que podemos analizar. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Gracias por continuar con nosotros y por los comentarios que nos han dejado. Aclárenos sus dudas, más bien, deje sus dudas para que se la aclaren los especialistas y compártanos sus opiniones en el tema del día de hoy. Pero también lo invitamos a que participe el día de mañana. El tema es necesito terapia, psicoterapia. Y es que a veces pasamos por momentos muy difíciles, por situaciones complicadas, periodos de estrés, de dolor, de tristeza. Y muchas veces podemos salir de estas situaciones con apoyo de algún familiar, con nuestro grupo de amigos, con algún grupo de autoayuda y tal vez libros, toda la información que hay en internet. Pero ¿cómo saber cuando esto ya no es suficiente, cuando necesitamos la ayuda de un psicoterapeuta? Esto se los van a aclarar el día de mañana, así que participe si tiene alguna pregunta y compártanos también sus testimonios sobre la psicoterapia, cómo le ha ayudado. Y vamos a retomar nuestro tema del día de hoy, Cris. Claro que sí. Bueno, para retomar el tema, quiero que me acompañen a escuchar el siguiente testimonio. El siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿por qué no es bien visto que las personas homosexuales se casen? O sea, en una relación heterosexual, ¿por qué no es bien visto? Vamos a ver qué nos dijeron. La presión social es demasiada. Sabemos que si nos damos o si somos diferentes y todavía nos atrevemos a representarlo al mundo, vamos a hacer, pues nos van a enjuiciar, nos van a decir que estamos mal. En este caso, pues al momento de que se casan, van a estar señalados por el resto de las personas. Yo creo que es meramente una idea que nos plantean los padres e incluso es una imagen social que hasta la fecha está mal vista. Por la misma sociedad, o sea, lo ve mal. Se puede decir por el pasado, vaya, que traemos. Generalmente, antes se daban mucho los estándares de roles de lo que hace una mujer y de lo que hace un hombre. Entonces, al juntarse, pues precisamente no podrían diferenciar, no habría tal diferencia lo que hace que se ve mal visto que un hombre tenga el papel de una mujer o que una mujer tome el papel de un hombre. Creo que no es visto, principalmente que no es bastante común.
realmente cuando uno sale a la calle está acostumbrado a ver parejas heterosexuales. En cambio, cuando las personas ven a una pareja del mismo sexo, se les hace diferentes, los miran, no necesariamente de manera discriminativa, pero no es algo que sea comúnmente visto. Bueno, pues como ustedes pueden ver, hay mucha confusión, de repente las respuestas son rarísimas, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que, bueno, sí hay todavía como mucho enojo cuando esto sucede. Y acabamos de decir que muchas veces las personas ni siquiera saben, ¿no?, lo que está sucediendo. Pero bueno, queremos hablar un poquito de los derechos. Y entonces nos estaban preguntando, ¿por qué juntaste la palabra de identidad con política? ¿Por qué es la identidad una idea de...? Porque también parte de asumir nuestra propia orientación sexual, nuestra propia identidad, tiene que ver con una postura política, porque a su vez eso hace la conquista de los derechos, el poder anteponer que esta es la situación y esta es la situación que vivo de manera personal, con la que me siento bien, con la que fluyo, con la que construyo incluso el derecho a mi propia identidad, a construirla en mi manera de vestir, de pensar, de actuar, de amar, de relacionarme. Entonces, en esta parte, al de pronto asumir, soy una persona que no es heterosexual, soy una mujer lesbiana, esto ayuda a también formar parte en este entorno del marco de los derechos. Esto me hace perder derechos, me hace que yo pierda a mi hijo, me hace que yo pierda el derecho al acceso a una familia. Por supuesto que no. Por eso anteponerlo también como una situación o una perspectiva de carácter político significa que va aparejado con ello también un cúmulo de frente a la sociedad, frente a las instituciones, yo tengo derecho a formar una familia, a conservar mi familia de origen, a reconstruir mi familia, hoy con mi pareja, hoy con sus hijos, con mi hijo, poder hacer esta reconstrucción familiar y que en esta reconstrucción familiar se reconozca, se proteja, no solamente en el espacio de lo social, donde pues lo mínimo que se pide pues es que la respeten, que se ame, que haya todo este espacio, sino también a nivel institucional, que se reconozca que hay una familia que tiene derecho a acceder al matrimonio si así lo desean, que tiene derecho a la seguridad social, a la protección, a la construcción de un patrimonio, en fin. O sea, esto tiene también un nivel donde tiene que existir todo un marco de protección y que esto es parte de los derechos de estas nuevas familias. Por eso también hoy cuando las normas hablan de un modelo de familia o de un modelo único, hace que el resto de las familias no tengan este reconocimiento. Y aquí pues hablamos de las familias homoparentales, lesbomaternales, como también al igual que cualquier otra familia, tendrían que estar protegidas por el Estado, desde las injerencias arbitrarias en su contra, desde cualquier protección para que esta familia pueda tener los mismos derechos que cualquier otra. Por eso también de pronto nos asusta cuando dicen, con mis hijos no te metas o háganlo el oscurito. Sí está bien, o sea, ya como esos niveles de tolerancia social donde, ok, está bien, yo no digo, no estoy en contra de las familias de esa naturaleza, pero que no sean públicas, que lo hagan en el oscurito, que no se vinculen con mi familia porque es un peligro. Cuando incluso lo que vemos es que la formación de estos propios núcleos familiares son altamente tradicionales. O sea, el buscar formar una familia lesbomaternal, pues es altamente tradicional. Claro. O sea, es tener es una estructura tradicional, ¿verdad? Al final del día es una estructura tradicional. Claro. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos que esta postura no solamente trasciende a lo personal, sino se va a un ámbito político para esta conquista de derechos y reconocimiento de los derechos. Okay. Sí. Es que, Cristi, no olvidemos que la familia es una organización social, o sea, es una estructura. Entonces, salir del closet es un acto político porque implica uno de los derechos humanos más importantes, que es autodeterminación, ¿no? O sea, en ese acto que es completamente político, aunque sea frente de tu papá, de tu mamá, de tus figuras parentales, te la estás jugando, ¿no? De alguna manera es la aceptación o el rechazo. Es un acto político, o sea, en términos de esta soy la persona que quiero ser, así me quiero mostrar, esta es mi vida, y en ese sentido se juega toda la confrontación con la organización social que tiene estructuras de poder, por supuesto, ¿no? A mí me gustaría un poco también quizá complementar, como dice Fer, un poco con un enfoque social de la orientación sexoafectiva, porque si bien es cierto, hay estudios desde la psicología en donde puede haber un enfoque biopsíquico de que yo desde chica y chico sé con quién me gusta,
también hay construcciones vinculatorias a lo largo de tu vida que son solidarias, ¿no? Que se vuelven solidarias con el otro sexo y que yo a través de esa solidaridad, de esa fraternidad, como en el caso, Hilda no me dejará mentir, caso Atala contra el Estado chileno, ¿no? Una mujer que tuvo familia, que tuvo hijos en una relación heterosexual, vivía violencia familiar, se separan, se divorcian. Efectivamente, después, ya mucho después, como de 10 años, 8 años, forma una relación con una mujer, pero a partir de que en esa mujer encontró una solidaridad social. O sea, no empieza por un encuentro sexual, empieza por una relación afectiva, de solidaridad, de fraternidad, y ya después se da un tipo de experimentación íntima que no le desagrado. Que no le desagradó. Entonces, efectivamente, y como decía Fer y Hilda, ya después se viene toda esta discusión en el ámbito legal de que si es lesbiana, bueno, es buena madre o no, y ahí hay que separar muchas cosas, ¿no? Una situación es todo el espacio íntimo que vive otra persona y no se vale que a partir de ese espacio íntimo se ponga en duda sus capacidades de crianza, que son completamente capacidades sociales, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, cada persona tiene derecho a salir del closet o a quedarse en el closet en el momento que lo descubre. Es correcto. De hecho, este tema de salir del closet ni siquiera debería de existir, en primera. Es muy importante para... ¿Por qué no debería existir? Ok, porque cada quien debería de ser libre culturalmente para amar a quien se le pegue la gana, ¿no? Este tema de salir del closet es algo que muchos heterosexuales no pueden comprender, no tienen comparativa. Para los que no somos heterosexuales es algo común, es prácticamente una obligación para ser quien soy. Pero no hay una situación paralela en el mundo heterosexual. ¿Qué sucede? Hay una palabrita aquí que siempre brinca y lo estaba viendo en los comentarios. ¿Es lo normal o lo anormal? Solemos ver lo normal como lo bueno, lo anormal como lo malo. Y hay que recordar que lo normal viene de la estadística, es lo de la mayoría. Pero eso no debe de invisibilizar la diversidad que hay en el mundo o en el universo, absolutamente en todo. Lo anormal es lo que sale de la norma. Y por supuesto los que no somos heterosexuales no somos la mayoría y claro, salimos de la norma. Pero esto no es ni bueno ni malo. Lo que cada quien haga con su ser es lo que cuenta. Ok. Actualmente, bueno, esto de que no somos que dices no somos la mayoría, bueno, habría que verlo, ¿no? Porque el otro día que tuvimos aquí a Rina, Reisenberg nos dijo que hay 9 formas diferentes de estar en el mundo, de ser Correcto. En el mundo, ¿no? Entonces de repente dices, espérate, ¿quién es la mayoría? Ya no existe esto de la mayoría. Oye, Ale, pero tú nos podrías platicar un poquito desde esta perspectiva cómo lo viviste. ¿Tú tuviste una relación heterosexual primero? Correcto. Aquí fue muy en el sentido que platicaba. No fue un engaño. Es el deseo en otra época de formar una familia, una vocación de paternidad genuina y de repente no poder acomodar el tema. Es una especie de autoengaño en una parte, pero una forma muy profunda y verdadera de ir hacia mis anhelos. Ok, ¿sabes qué? Quiero familia, quiero ser padre de familia, quiero ser cabeza y la única vía es la heterosexual. Y verdaderamente me enamoré en su momento. Pero pues eso no podía funcionar a lo largo del tiempo, porque como dijo Fer, esto es principalmente afectivo y se va después a lo sexual. El tema de la orientación sexual es con quién quiero formar un proyecto de vida. Claro. Y todo es que todo se reduce de repente solamente al coito, ¿no? Con quién te relacionas en la cama, no se piensa como con quién quiero formar un proyecto de vida. Y eso me recuerda un poco esto de lo que estábamos diciendo de la homofobia interna, ¿no? Y la importancia de trabajarla, porque sí es cierto que muchos deben de estar negando, y bueno, esto es la homofobia interna. Si nos puedes explicar un poquito. Claro, sí, es esta, y no solo dentro de la homofobia interna, sino como nos construyen como seres humanas, seres humanos. Una de las principales cuestiones que tiene la sociedad es anular nuestra autonomía sexual, anular nuestros deseos sexuales, independientemente de por quién sean.
Tenemos que entender que la sexualidad es muchísimo más amplia que con quién me estoy acostando, que a quién estoy penetrando o a quién estoy besando. La sexualidad no es solamente el coito, no es solamente con quién tengo relaciones sexuales. La sexualidad tiene que ver con cómo me muevo yo en el mundo, cómo me percibo, cómo respiro, con quién me relaciono, de quién me enamoro, con quién formo proyectos de vida. Y al final, cuando escuchamos el término orientación sexual, ya sea heterosexual, homosexual o toda la diversidad de términos que están surgiendo, nos suena una alarma y decimos, estamos hablando de sexo, eso es malo, no hablemos de esas cosas. Y de pronto ya no podemos ver más allá, ya no podemos ver que no estoy hablando de con quién me estoy acostando o no, eso es una práctica sexual. Hace rato hablaban de prácticas masturbatorias, hace rato hablaban de cuestiones exploratorias y tiene muchísimo más que ver que simplemente con las prácticas. Es muchísimo más amplio y al final tomar la decisión de formar un matrimonio de orientación mixta tiene que ver más con mis anhelos en la vida, con mi lugar en la sociedad. Incluso pensaba ahorita que decías, tiene que ver con aspecto de clase, de privilegios. Y para muchas personas el poder tener acceso a ciertos privilegios sociales, privilegios políticos, porque no se ha generado, no se ha desarrollado o no se ha ampliado todo este acceso a los derechos para diferentes identidades, para diferentes orientaciones, para diferentes estructuras familiares, lo que para yo poder subsistir en este sistema no me queda más que relacionarme de esta manera. Oye, ¿y qué pasaría a nivel emocional dentro de una pareja que está viviendo, digamos, como esta parte de sentirse, ¿no?, con la homofobia interna? Y entonces, o sea, en la práctica cotidiana, ¿qué podríamos ver? ¿Qué se podría ver en esa familia? Hay una anulación, particularmente de la persona que se está identificando con una orientación no heterosexual, hay una anulación de los deseos, como esto esto no existe. Y sin embargo, esos deseos después se manifiestan con encuentros con otras personas. No para todos. Hay personas que genuinamente dejan de tener encuentros homosexuales, no heterosexuales, dentro del lazo matrimonial, pero hay otras personas que sí tienen sus canitas al aire, tienen sus encuentros con otras personas, y lo que se empieza a generar es lo que en toda relación afectiva se genera cuando alguien está escondiendo información o no está hablando de algún tema en particular. Se genera desconfianza, se genera duda, se genera justamente como hablaban hace rato de las emociones de ser la pareja. Un sentimiento de traición. Sentimientos de tensión o de engaño. Porque al final esta heteronorma nos hace pensar, ¿qué es la heteronorma? No es nada más que te digan que tienes que ser heterosexual, sino que tienes que estar en una relación monógama, tienes que manifestar ciertos roles de género y aparte todo viene juntito. Todo viene en parejita, todos somos dos, niño, niña, niño, niña. Entonces, si de pronto tú empiezas a identificar, a explorar otros deseos, otros placeres, otras formas de explorar tu vida, ¿esto qué quiere decir de mí? ¿Esto qué habla de mí como tu pareja? Y no se piensa, estoy mal, ¿no? Claro, ver, y Sandy, todo lo que es, lo que puede estar viviendo esta persona puede ser mucha ansiedad, ¿no? Aquí nos dice un comentario, un hombre, las personas que forman una familia y después aceptan su homosexualidad tienen miedo de perder la relación con sus hijos, tienen miedo de perder su maternidad o paternidad por ser juzgados a la sociedad, por la sociedad, por sus familias, por sus parejas, incluso por sus mismos hijos. O sea, es muchísimo miedo, mucha angustia. Y también porque después aparte sí pasa, ¿eh? Claro, y nos preguntan qué leyes los protegen, porque es lo que hablaban. Si yo decido ser distinto a la norma, ¿cómo le voy a hacer para poderme mover en una sociedad en donde aquí en la Ciudad de México ya pueden seguir con los A ver, ahorita retomamos esto de qué leyes, porque me parece leyes, bien muy importante. Es que es justo y para juntar esto, Sandy, vamos a ver el siguiente testimonio, que es un testimonio de un hombre que es una chica que de repente salió del closet su papá. Vamos a ver cómo lo vivió ella. Tengo 26 años, actualmente me encuentro trabajando. Hace 3 años mis papás se separaron y yo no sabía el motivo. Eran peleas tras peleas todos los días en la casa, pero a mí y a mi hermano nunca nos quisieron decir el por qué. Nos decían que eran cosas de pareja, que no nos correspondía a nosotros como hijos saber. Mi mamá hace un año rehizo su vida con una nueva pareja. A mi hermano y a mí pues no nos pareció la idea.
Nosotros le decíamos que por qué había rehecho su vida tan rápido si mi papá aún la quería. Eran tantos nuestros reclamos hacia ella que mi mamá nos terminó confesando que mi papá es gay. Esto nos lleva a nosotros a confrontar a nuestro padre y ya él nos dice la verdad. Y él nos cuenta pues que en sus tiempos era mucha la presión social que había en él como hombre. Él era el hermano mayor y pues sus papás le arreglaron el matrimonio. Le dijeron que los hombres se casaban con mujeres y no hombres con hombres. A mi mamá le costó mucho aceptarlo porque al final le entregó su tiempo y su vida. A nosotros nos costó mucho trabajo aceptarlo. Fue un golpe muy duro. Ves a tus papás juntos, vivir una vida en pareja y que de un momento a otro te confiesen esto es muy, muy duro. Como hijo es un golpe muy duro. Pero al final es nuestro padre, lo queremos, eso no cambia nada. De la que sí veo que les pegó un poco más fue a mi mamá, pero pues al final pues nunca la engañó, solo fue que se descubrió esta verdad, pero pues al final también fue por presión social. Nosotros le decimos a mi papá que lo amamos y que siempre va a ser nuestro papá. Nosotros le decimos a nuestra mamá que pues no le debe de guardar rencor porque gracias a ello pudo conocer a otra persona. Bueno, pues muy interesante escuchar que primero les costó como mucho trabajo, que la mamá se sintió traicionada, un poco lo que estaban diciendo también en el público, y después, bueno, ella dice algo que, bueno, mi papá tiene derecho a amar a quien él quiera y conocer a otra persona, ¿no? Eso es bien importante. Nos quedamos con lo de las leyes. Sí, estaba esta parte de la angustia, la ansiedad que genera el no poder tal vez encontrar otra forma de vivir lo que deseas vivir porque tal vez la ley no te protege o el Estado no te protege. Y nada más para complementar el testimonio que vimos, dice una mujer, yo personalmente no sé cómo hubiera reaccionado si alguno de mis padres resulta homosexual, pero definitivamente creo que lo entendería y apoyaría porque ahora sé que eso es natural y que no tiene nada de malo, porque ella mencionaba que al final pues le habían brindado el apoyo a su papá. Claro, entonces, después de todo el proceso, ¿no? Gracias por estos comentarios. Adelante. Sí, uno de los grandes riesgos justo en este redescubrimiento o aceptación o valentía de salir del closet es con el espacio familiar, ¿no? Con el espacio familiar y sobre todo, pues si hay una esposa, esposo, hijos, es cómo vamos a reaccionar en relación con ellos o qué pasa. Bueno, al final del día, hoy, cuando menos, en la Ciudad de México, que sí ha habido como un campo legal de mayor exploración para la protección de las familias y todo, se podría, sin lugar a dudas, poder dialogar con una autoridad judicial, con una autoridad administrativa y, por ejemplo, ver qué va a pasar con el cuidado de los hijos, qué va a pasar pues en lo futuro, no sé, con este régimen de visitas, o sea, eso sí hay un aspecto de protección. Además, es importante decir que también la Corte ya ha hablado sobre estos temas y ha hablado sobre los derechos de formar una familia, de construir esta propia identidad y hay esta protección legal, ¿no? Pero también es una situación como desde los distintos espacios en nuestro país podemos acceder o no de manera igualitaria al ejercicio de derechos. Pero a ver, por ejemplo, si ahorita nos está escuchando una mujer o un hombre al que le están diciendo no vuelves a ver tus hijos porque eres homosexual, ¿qué puede hacer, Hilda? Eso es ilegal. Claro, sí. O sea, esa no puede ser la razón por la que no me dejen verlos, ¿no? Claro, por supuesto. Al igual que cualquiera otra de las causas que de pronto entre las parejas, sabemos cuando hay alineación parental, que se quedan con los niños y se empiezan a agarrar a hijazos, por la razón que sea, aquí la situación tiene que ver con la orientación sexual, habría que acudir con una autoridad. Habría que acudir con una autoridad, exponer esta situación y reclamar el derecho. Ahora, las autoridades están obligadas, independientemente de cualquier lugar del país, están obligadas a actuar con perspectiva de género, con perspectiva de orientación, con perspectiva de derechos. Entonces, bajo esta circunstancia, el mismo derecho tendría de acceder una persona u otra para el cuidado de sus hijos, para la visita, para la convivencia y que ésta se dé pues en términos adecuados, como tendría que ser en cualquier relación. Pero sin duda se puede acudir ante las autoridades para reclamar este derecho, ¿no? Claro. Sí. Cristina, sí, nada más complementar con esto, aparte de las autoridades, digamos, jueces y juezas, hay una serie de procedimientos y hay
como recomendación a las familias, a estas parejas que se encuentren ahí, efectivamente en las visitas domiciliarias, en la construcción de los peritajes sociales deben de incluirse todos estos elementos, debe de estudiarse tu capacidad de brindar protección psicosocioafectiva, de sostener una familia que no cruza por qué tipo de orientación sexual o identidad de género tengas. Y esos son procedimientos que también tenemos que tener cuidado, ¿no? Y ahí hay derechos también. Claro. Oigan, algo que no hemos también comentado es que, bueno, muchos lo hacen por no ser estigmatizados y también está la religión de por medio y no lo hemos tocado, que me gustaría también que ustedes lo tocaran, pero justo teniendo esto en mente, preguntamos, hicimos otro sondeo, ¿por qué crees que hay padres o madres que se asumen como heterosexuales y ocultan su homosexualidad? Vamos a ver qué dijeron. Porque les da vergüenza. Por pena. Por el que dirá la sociedad, por el que dirán mis hijos, por el que lo ocultan, pero al final y al tiempo, hijo, tiene que salir. Yo creo que es principalmente por la educación que recibieron, ya que, bueno, anteriormente los padres tenían como que una idea menos cerrada e incluso tenían un conocimiento menos apto, ¿no?, sobre la sexualidad. Pues yo creo que principalmente por vergüenza hacia lo que vayan a decir sus hijos, así como también pues el hecho de que no quieran influir en las decisiones de las preferencias de sus hijos. Creo que tiene que ver ya con el momento de que están ya dentro de una familia, de un vínculo familiar, el momento de descubrirlo, de hacerlo saber a sus hijos o a sus demás familiares, crearía, o ellos tienen la idea de que crearían un conflicto dentro de... Creo que se debe al miedo. ¿Por qué? Porque la sociedad ha impuesto de que las personas relativamente tengan que estar únicamente con una persona de su sexo opuesto. Entonces, esto trae como consecuencia que las personas desde su juventud tengan relaciones íntimas con personas del sexo opuesto, pero realmente se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Da como consecuencia traer un hijo al mundo. Esto en causa hace que ya después de grandes, pasa cierto tiempo, las personas se dan cuenta de que realmente no son felices estando en esa situación. Muchísimas gracias por todas sus respuestas y bueno, nos ayudan a darnos cuenta más o menos un poquito cómo están con las respuestas, ¿no? ¿Querías comentar algo, Ale? Sí, miren, el juego de la vida. Mi tema es el desarrollo humano. El juego de la vida lo podríamos sintetizar en aprender a ser yo, en aprender a ser auténtico. No podemos ser auténticos, y aquí sí englobo a la especie humana, por toda la bola de condicionamientos socioculturales. Nos van diciendo quién debemos de ser. Bueno, este tema en la orientación sexual es gigantesco. Me dicen que debo de ser heterosexual. El juego de la vida es asumirme quién soy, descubrirme y asumirme quién soy. Nadie puede aspirar a una vida plena sin ser auténtico. En semiología de la vida cotidiana le llamamos al imaginario. El imaginario es aquel que creo ser pero que no soy. Y este imaginario se construye de una bola de condicionamientos socioculturales de todo tipo. La misión de vida, por así llamarle, es irme desprendiendo de lo que no soy para que aflore lo que sí soy. Este tema, ahí está. Y el tema de salir o no salir del closet, a final de cuentas, todos los seres humanos vamos saliendo de múltiples closets. Claro. Y ese es el tema del desarrollo humano. Claro, adelante, Fer, por favor. Yo, híjole, quiero complejizar un poco esto, porque la idea de familia va de la mano con la heterosexualidad, se ha dicho hasta el cansancio. Ahora bien, hay cierta apertura hasta a nivel legal para incluir a esta nueva clasificación, me encanta, es de una autora de ascendencia latina en Estados Unidos que se llama María Paz Galupo. Y ella habla que podríamos reagrupar, tratando de tener todas las diferencias que hay, monosexuales versus plurisexuales, ¿no? Gays y lesbianas, y en el otro paraguas se pueden agrupar pansexuales, bisexuales, queers, etc. Si hago esta división, hay ciertos avances, siquiera, para que haya familias homoparentales o lesbomaternales. ¿Y qué pasa con todas las demás identidades y orientaciones de género? ¿No? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con las personas transexuales y transgénero? Entonces, la ley, ahora que bien nos informaban las dos especialistas, a final de cuentas está años atrás de la realidad. ¿Por qué? Porque hay triejas, porque hay arreglos parentales distintos, porque si acaso hay ciertas aceptaciones hacia personas monosexuales, gays y lesbianas. Yo soy
a pesar de que soy menos hombre en los privilegios patriarcales, sigo siendo machito, blanco y gay. Y eso ya me pone arriba de bueno, trabajo por no ser machito, ¿no? Pero me pone hasta arriba de una pirámide de identidades y orientaciones. Entonces, ojo, porque la pseudoapertura de la familia a otros tipos de familia, que a mí no me gusta eso, porque no reafirmas la heteronorma todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay arreglos parentales diversos que la ley está rebasadísima. Porque ¿qué pasa con papá, mamá y la nueva pareja de mamá? ¿O qué pasa con, alguna vez que estuve aquí, alguien del público había comenzado su proceso de transición ya con hijos adultos? Todas esas son interrogantes que ahí están y que nos hacemos de la vista gorda y que no podemos limitar el tema a las personas monosexuales. Claro. Oye, ¿no crees que es una forma de tratar de explicarlo y al mismo tiempo de entenderlo cuando se une con esto que ha sido la heteronorma por tanto tiempo? O sea, cuando se trata de unir es como para tratar de explicarlo, para tratar de que la gente lo entienda, creo. No es que esté bien, pero creo que ahí está. Bueno, vámonos a un corte, ahorita regresamos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, que es papá o mamá, los padres que salen del closet. Ese es nuestro tema de hoy, pero hay muchas dudas alrededor de él. Y, por ejemplo, nos están preguntando que si ser homosexual se nace, se hace. Todas estas dudas ya fueron respondidas y aclaradas en programas anteriores, los cuales invitamos a que usted consulte. Por ejemplo, en Diálogos en Confianza de Familia, la orientación sexual de mi hijo no es una etapa, esto del 30 de julio de este año. También hicimos otro que se llama ¿Cómo puedo cambiar la orientación sexual de mi hijo y de mi hija? Estos dos pueden ayudarle a disipar algunas de las dudas. Les vamos a poner más adelante estos links. En los programas los encuentra en YouTube, pero los vamos a compartir nuevamente para que si usted tiene dudas al respecto, pues las pueda ahí consultar y quede todo más claro. Y para también precisamente enfocarnos más en lo que están viviendo los papás y las mamás el día de hoy. Vamos a retomar este tema, pero recuerde que todos los martes tenemos esta sección en donde invitamos a que usted vea con atención las siguientes fotografías, porque son personas que han desaparecido y es una labor de todos nosotros el poder identificar y tal vez compartir alguna información para que estén nuevamente con sus familias. Vamos con la primera imagen, que es la de Leonardo García Flores, quien se extravió en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Esto el 6 de octubre de este año y repito su nombre, Leonardo García Flores. Recuerde que aparecen los teléfonos para que se comunique si tiene cualquier información. Siguiente imagen es la de Francisco Javier Espinosa, quien se extravió en la colonia Nopalera en Reynosa, Tamaulipas, desde el 30 de agosto del 2017. Es Francisco Javier Espinosa. La siguiente fotografía es de Norma García Cortés, quien se extravió en el conjunto habitacional Paseos de San Juan, en el municipio de Zumpango de Ocampo, en el Estado de México, el pasado 16 de agosto. Repito su nombre, Norma García Cortés. Una siguiente fotografía es la de Evelyn Jocelyn García Martínez, quien se extravió o fue vista por última vez en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el 24 de enero de este 2019. Repito, Evelyn Jocelyn García Martínez. Siguiente imagen y última del día de hoy es la de Tamara Guadalupe Ibarra Orrostieta, quien fue vista por última vez en la unidad habitacional Los Héroes Chalco, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, y esto fue el 26 de febrero del 2019, es Tamara Guadalupe Ibarra Orrostieta. Ahí está, y gracias por su atención en este segmento. Continuamos con nuestro tema, Cris, adelante. Claro que sí, y quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es un hombre que nos platica su sentir ante el hecho de que su mamá salió del closet y le dijo que era lesbiana. Vamos a ver qué nos dice. Tengo 30 años, mis papás son separados desde que yo tenía alrededor de 13, 14 años. Tengo un hermano, mis papás se separaron a esa edad y después volvieron a juntarse, pero no funcionó. Y actualmente yo vivo con mi mamá y sigo viendo a mi papá, no tengo ningún problema en eso. Pero la relación que tienen mis papás ya no es tan cordial. Se separaron porque un día mi papá se dio cuenta que mi mamá la estaba engañando, pero pues mi mamá era gay. Esto pues nos sorprendió mucho a mi hermano y a mí. La reacción de mi papá fue enojarse porque
pues, era el amor de su vida, ¿no? Y de repente darse cuenta que pues, era gay, pues obviamente creo que le pega como el ego de hombre. Pasó el tiempo y de cierta manera entiendes como hombre a mi papá, pero pues es muy respetable la decisión que tomó mi mamá, aunque no fue la correcta darse las cosas. Yo vivo con mi mamá porque creo que es más estable la relación que llevo con mi mamá a pesar de eso que con mi papá. A pesar de que mis papás sean separados y mis papás no se lleven, llevo una relación buena con mi papá, puedo contar con él cuando lo necesito, ahí va a estar, yo sé que cuento con él y de igual forma con mi mamá. En el aspecto de mi hermano, cuando yo platiqué con él, nos dimos cuenta, o al menos yo me di cuenta, que a él sí le afectó más esta noticia. No sé si fue por cuestiones de edad, que él es más grande que yo, o no sé, le pegó más que a mí. Yo después un día platicando con mi mamá me contaba que sus papás siempre fueron de esa idea de que pues, las mujeres siempre deben de estar en casa y tener su marido, ¿no? Y deben ser hombres, pero pues creo que esa presión le jugó al revés y terminó siendo gay. Yo normalmente con mis amistades cercanas, a la gente que le tengo confianza, si me preguntan la relación de mis padres, yo no tengo ningún problema en contarles que pues, mi mamá es gay. No me molesta y no me afecta, pero obviamente no soy para estarlos divulgando con quien sea, pues. En este tiempo, pues ya mi mamá tiene su pareja, ya la conozco y pues convivimos y nos llevamos bien, ¿no? No hay como alguna barrera que nos incomode. Platicando con mi papá algunas veces saca el tema lo de la pareja de mi mamá y pues sí saca algunos comentarios desagradables de que tengo una nueva mamá, que la prefiero a ella y sabes, ¿no? Comentarios que a veces sí molestan, pero trato de sobrellevarlos. Y por otro lado, no me avergüenza tener una mamá gay. Creo que fue su preferencia y si ella es feliz así, no me molesta y me alegra que salga del closet y que sea quien es. Pues bueno, regresando por supuesto al tema del programa, que creo que es muy importante enfocarnos, porque como Sandy nos explicó hace ratito, hay otros programas que ya en los que ya explicamos como todas las razones por las cuales suceden este tipo de cosas, pero ahorita queremos saber cómo se relacionan los papás una vez que, por ejemplo, o las mamás ya salieron del closet o ya les avisaron a sus hijos que están viviendo en una relación homosexual. ¿Cómo se relacionan? Y también me gustaría saber, a partir de este testimonio, que ustedes nos digan si hay diferencia o si ustedes alcanzan a ver diferencia cuando es un hombre el que sale del closet, digamos, lo tengo que decir así para que sea más claro, o una mujer. O sea, ¿hay más rechazo hacia uno de los dos o es igual? ¿Qué es lo que han observado? Yo no me atrevería a decir que hay más o menos, eso es peligroso, pero hay un rechazo distinto. Yo creo que en el caso de las mujeres es doblemente complicado porque están enfrentando, la mujer es en tanto hombre, detrás de gran hombre hay una gran mujer, en fin, mil de frases con las que hemos crecido. Entonces, la mujer como estando completa con el hombre. Entonces, me parece que hay como una falla de una expectativa de completud ahí. Por el otro lado, en el caso del hombre, lo que le da la potencia o lo que da como el simbolismo es la parte de penetrar. Entonces hay un tema que bromeábamos que si sigue pasando, sí sigue pasando, que nos preguntan ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Como si penetrar y ser penetrado y quien fuera penetrado fuera menos hombre. Entonces, es decir, son dos problemáticas distintas. No me atrevería a decir que más o menos, pero creo que dentro de todo bromeé hace rato algo que tiene su complejidad teórica, que es que el patriarcado, y con esto termino, da privilegios. Entonces, tengo menos privilegios por ser un hombre gay, pero sigo siendo hombre. Me atrevería a decir que es más complicado en el caso de las mujeres porque ya hay una situación de subordinación independientemente de con quién te acuestes. Además, claro, y un poco de ser, de ya no te puedo controlar, ¿no? Ya no te puedo penetrar, ya no, o sea, como esta idea masculina, si tú eres mujer lesbiana, pues entonces ya saliste de toda mi control. O sea, yo ya a ti no te puedo penetrar, ya no te puedo poseer como hombre, ¿no? Y además me gustaría agregar a eso que en el ser mujer, no solo ser mujer, sino ser mujer sexual, ya es dar un paso gigante el reconocimiento de la sexualidad autónoma de las mujeres, no en función de lo masculino ni en función del otro. Y ahora, ser mujer sexual, no heterosexual y nombrándose además como lesbiana, porque casi siempre que hablamos de la no heterosexualidad o de la homosexualidad, en el imaginario social pensamos en lo masculino, pensamos en penetraciones, pensamos en prácticas sexuales específicas, pero ya hablar de una lesbiandad visibiliza la autonomía sexual de las mujeres desde un espacio completamente diferente. Y en el ser mujer está impuesto social y culturalmente la maternidad. El ser mujer implica ser madre, por donde le veas. Ser pareja, ser esposa, implica ser madre.
Es el cautiverio, como dice Marcela Lagarde, el cautiverio de las mujeres, ser madre, esposas. Y entonces, al ser madre esposa, se anula por completo la sexualidad de las mujeres. No solo la sexualidad en general, sino particularmente el deseo y especialmente el placer. Sí, claro. Entonces, al anular esta parte de las mujeres, es ahí donde empiezan todos estos conflictos que se llevan a lo legal, que se llevan al juicio social, donde esto habla de todo quién eres tú. Absolutamente de quién eres tú como ser humana, como mujer, porque al momento de tu sexualidad no estar subyugada a lo masculino, al momento de tu sexualidad ser completamente autónoma de lo masculino, dejas de existir, dejas de verte, dejas de nombrarte. Y entonces, a partir de eso, te puedo juzgar como todo lo que eres tú, tus valores, tus creencias, tus prácticas. Se le da un derecho a la sociedad y un derecho a lo político, poder ejercer un juicio y además no solo un juicio, sino un castigo y una vigilancia constante a todo lo que haces. Y es por eso que para muchos hijos y para muchas parejas resulta de severamente conflictivo ver a mi madre más allá de una mujer, ver a mi madre más allá de una individua, uno, como una mujer sexual, y dos, no mujer sexual con mi papá, sino mujer sexual con otras mujeres. Aquí nos comparte una mujer su testimonio y dice, en relación al tema, yo soy una mujer casada, tengo ya muchos años casada y tengo hijos. Tengo 45 años y hace 3 que me despertó la curiosidad de besar a una mujer. Estaba muy preocupada y confundida y esto me llevó a terapia. Es algo que me gustaría experimentar. Nunca he tenido experiencia con una mujer, pero es algo que me conflictúa mucho y me hace sentir culpable. No ando con nadie, pero en un momento quise hacerlo y esto me causó problemas a mí y dice que está en terapia. Y otra pregunta que nos hacen, ¿cómo podría la familia, llámese esposo o esposa, la pareja, ayudar a definir la sexualidad del otro? ¿Cómo sabemos si es bisexual, homosexual, lesbiana? Aquí quisiera yo aportar. Hace unos momentos dijimos, esto no es debate, hay un tema que existe, ahí está, y quiero dirigirme en este momento a ti que eres una mujer o un hombre homosexual, o la pareja de un homosexual, o el hijo o hija de un homosexual. Por supuesto se vive una crisis. La primera fidelidad y la única fidelidad que hay es con uno mismo. Entonces de ahí debemos de partir desde adentro e ir saliendo, porque tampoco vivimos aislados. El primer tema que debemos de manejar como personas no heterosexuales dentro de un matrimonio, digamos, heterosexual, es trabajarnos, asumirnos, descubrirnos y reconciliarnos con nosotros mismos en un primer término. Pero por supuesto no vivimos aislados, estamos metidos en un contexto. Ok, después de que podemos procesar esta crisis personal, acomodarnos, estamos comenzando a estar listos para poder ir hacia los demás y poder acomodar esta situación única e irrepetible, porque cada quien vive circunstancias absolutamente distintas a los demás, pero comenzar primero a abrirlo con la pareja, con el cónyuge y con los hijos, tomando en cuenta que cada quien va a vivir sus propios duelos y sus propias crisis. Esto no debería de terminarse en una gran tragedia. Toda crisis es la oportunidad para salir adelante, es la resiliencia. Tanto quien lo está viviendo en carne propia como los cónyuges, como los hijos, si no saben qué hacer o si salen de sus casillas o emocionalmente caen en una crisis muy profunda, bueno, es imprescindible que se acerquen a un psicoterapeuta que sepa de estas cuestiones, porque pueden perderse mucho más. Claro, pero sí habría que entender que, por ejemplo, a la pareja sí le puede caer de sorpresa. No, claro, por supuesto. Porque, bueno, tú puedes estar en todo tu proceso interior y descubriéndote, y la otra persona puede estar en su propio, está de hecho en su propio proceso y ni siquiera se imagina que por ahí va a salir la situación, ¿no? Eso también hay que entender, que cada quien vive sus propios duelos y también sus propios tiempos. Claro, como lo comentaba, ¿sí? Perdón, rapidísimo, en el programa de los hijos que salen del closet, se dice que cuando un hijo sale del closet, los papás se meten. Aquí sucede exactamente lo mismo. Cuando alguien sale del closet, los que están a su alrededor se meten para procesar lo que al homosexual le tardó años o al no heterosexual. Sí, y también entender que todo lo que tenga que ver con un cuestionamiento a la doble moral patriarcal, todo lo que tenga que ver con una forma diferente, una forma diversa, alterna de vivir, de vivirse, va a generar emociones de miedo,
culpa, vergüenza, particularmente cuando estamos centrados en el discurso de la sexualidad. Van a haber estas emociones para todas las partes. Para todas las partes. Cada quien va a vivir sus miedos, su culpa, su vergüenza de formas diferentes y entender que como individuos también está bien. Claro, también y de diferente intensidad también, ¿no? Y que muchas veces estas emociones no son mías, son impuestas. Son formas en que la sociedad ha generado tecnologías y mecanismos de control. Por supuesto va a haber culpa, por supuesto va a haber vergüenza, por supuesto va a haber muchísimo miedo que se desprenda en este proceso de afirmación de una misma o de uno mismo. Se vale. Y no están solos. Hay muchas personas que ya han pasado por ese proceso, hay muchas personas que están acompañando a otras personas que están en este proceso. Entonces, quizá no siempre la primera opción sea salir ante la pareja o salir ante la familia. Siempre se pueden buscar espacios de apoyo, siempre se pueden buscar, hace rato hablábamos en el corte de referentes. Hay referentes que han pasado por esto y que nos pueden ayudar y que nos pueden orientar un poco en la sensación de culpa, claro, y explicarnos de dónde viene esa culpa, de dónde viene esa vergüenza. Bueno, en México la verdad es que los referentes son muy pocos, porque todavía hay muchísimo secretismo. Claro. O sea, eso lo sabemos, ¿no, Hilda? Sí, sin duda alguna. Y yo ahí quisiera un poco abonar sobre cómo podría ser, la pregunta era cómo retomar la relación con los hijos a partir de que se sale del closet. Y con todo cariño también quisiera compartir, por ejemplo, cómo pasé ese proceso con mi hijo al decirle, cuando yo descubro, siento y me permito también, porque hay un momento también de negación de por qué estoy sintiendo algo por una mujer, creo que esto no está correcto ni adecuado, y menos si son después de los 40, que está pasando, el también permitir, el sentir, experimentar y el poder vivir y el aceptar también que vivimos en una diversidad. Yo creo que también es parte de estos cajones en los que vamos metiendo que todo tiene que ser de un color, de una forma, de una manera, y cuando vemos que la diversidad es más allá, que es mucho más amplio, también nos damos la oportunidad de poder aceptar esto que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, y también pensar, si yo me niego a vivir esta emoción, este sentimiento, si me niego a probar esta circunstancia con una mujer, ¿qué me estaría perdiendo de mi vida? ¿O estaría negando una parte de mí? ¿O estaría viendo a lo mejor una posibilidad en la que no crecí porque crecí educada de una manera donde tenía que ser? O sea, tenías que casarte, tener hijos, y era como ya cuando tienes una pareja, ¿y cuándo tienes los hijos? ¿Cuándo tienes los hijos? Y ya tienes uno, ¿y cuándo tienes el siguiente? Era como un proceso, y cuando decidí detener el proceso con solamente tener un hijo, y no seguir como en esta secuencia, debes de tener más o debes de ampliar esta situación familiar, y bueno, después me divorcio y conozco a mi actual pareja y esposa, el poder de pronto aceptar esto a manera personal, pero mi primer miedo ni siquiera era con la sociedad o con la gente en mi trabajo o con mi entorno social, sino cómo le voy a decir a mi hijo. Era mi única preocupación, mi única. Lo demás un poco dije, no me importa. Pero ¿cómo le digo a mi hijo? Y lo estuve pensando muchas veces, y tuve el acompañamiento de dos amigas, Lolkin y Judith, que en su momento platiqué con ellas y decía, ese es mi miedo, ¿cómo le digo a mi hijo? Y me dicen, bien sencillo, tu hijo te va a preguntar, no hay ningún momento especial para decirle, porque si tú preparas todo para darle una noticia, es que algo está mal, es que tú también lo estás viviendo mal, es que tienes que hacer todo un escenario alrededor para decirlo. Si tú en un momento, cuando él te pregunte, mamá, ¿sales con alguien? Tú volteas y dices, sí, tengo una novia. Ya, y tú espera la respuesta, no prepares, no lo pienses tanto, solamente dilo con naturalidad. Sí he de decir que todo en mí se movió, sudó espantoso, pero cuando Max me preguntó, mamá, ¿tienes novio? Porque te veo como muy contenta, te veo distinta otras veces. Y dije, pues, este es el momento. Entonces le dije, sí, no, hijo, no tengo un novio, pero es que no sé cómo decirte. Por más que ya tenía la palabra, sí, tengo una novia, no sé cómo decirte, es que no sé cómo decirte. Mami dice, por favor, dilo así. O sea, casi él ya lo sabía. Dices, o sea, que la única que no te dabas cuenta eres tú. Bueno, tengo una novia. Ay, mami, qué padre, qué bueno, entonces eres gay. Ah, no sé, hijo, le dije, la verdad no sé en este momento qué soy, no sé si definirme como algo, pero estoy enamorada de una mujer. Entonces, bueno, a partir de ahí, lo que vi con mi hijo es hablar con honestidad y con la verdad, lo que estoy sintiendo en este momento.
lo que estoy sintiendo, y yo creo que es algo con lo que tendríamos que transitar con nuestros hijos. Oye, ¿y tú lo viste a él transitar por algunos momentos difíciles? Porque, bueno, parece que sí son nuevas generaciones y que sí lo viven de manera diferente y más abierta, ¿no, Hilda? Pues no lo vi transitar por un momento difícil en razón de lo que yo le dije. Incluso creo que eso sirvió para él también asumir su propia orientación sexual. O sea, también él, yo creo que vivía también en un proceso heteronormado muy fuerte, más por su familia paterna, y esto también como ayudó como para él fluir. No lo vi como en una especie de conflicto. Oye, ¿y con los hijos de tu pareja? Ha sido un proceso de reconstruir, o sea, también mi esposa tiene 3 hijos, 2 hijos, una hija, y es un proceso como de ahora resumar, ahora somos familia. Recuerdo que cuando teníamos, bueno, una relación sin habernos casado, era como, bueno, pues es a lo mejor algo temporal y se le va a pasar, porque al final, en algún momento, incluso a mí amigas me decían, no, hombre, esto es transitorio, hombre, tú, claro que no eres lesbiana, pero ¿de en qué cabeza cabe? No, hombre, esto es algo que ahorita, pues a lo mejor emocionalmente te identificaste, pero al rato vas a casi al regresar al camino del bien. Entonces, era un poco también lo que pasaba con ella. Cuando tomamos la decisión de casarnos, como que hubo un cambio social. Con los hijos, con mi hijo, con sus hijos, como si ahora sí son de verdad pareja, porque ahora sí, justo ahora que decías esto, es como cuando caes en el matrimonio, caes en lo que es normal y socialmente aceptado, ¿no? Entonces volvimos a caer como en este espacio, pero claro, muy reflexionado, con muchísimo amor, pero sí es un proceso que va construyéndose todos los días. No es fácil. Yo, para mi hijo lo veo mucho más sencillo. Para sus hijos que son mayores en relación a la edad de mi hijo, lo veo un poco más complejo, y porque ahora la relación es cómo lo tenemos con el nieto y las nietas. ¿Qué le vamos a decir? Y si hay una diferencia radical, con una nieta sí sabe que somos sus abuelas, y con el nieto y la otra nietecita, no. Yo soy Hilda o soy una tía. Entonces, se vive distinto, pero creo que el diálogo, el amor, el poder diariamente realizar como esta convivencia afectiva es lo que va haciendo esta construcción. Entonces, el poder hablarlo, decirlo, compartirlo con la familia es importante, pero también escuchar lo que ellos y ellas sienten. Claro, ¿tú tienes hijos, Ale? Sí, tengo 2 hijos, actualmente ya son adultos de 20 y 23 años. ¿Y cómo te fue a ti con eso? Bueno, yo me separo del matrimonio heterosexual cuando ellos son pequeños, abajo de los 6, 7 años. Aquí es importante darnos cuenta que dependiendo de la edad de los hijos, digo, esto lo sé ahora, no en aquel momento, lo hice muy silvestremente. Hasta los 7, 8 años los hijos no comprenden muy bien el tema de qué significa de fondo ser no heterosexual. Eso cambia con hijos mayores. En mi caso tardé muchos años. Me empecé a relacionar con mi actual esposo, empezamos a tener ahí convivencias, pero salgo del closet con ellos hasta que son adolescentes. Y uno lo tomó bastante fluidamente, incluso fue testigo en nuestra boda, y mi hijo menor le ha costado más trabajo. Cada quien tiene que ir tomando pues su propio proceso, irse reacomodando, porque por supuesto los cuestiona acerca de su propia orientación sexual, pueden desbalancearlos, surgen muchas preguntas con respecto, oye, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué estuviste con mi mamá? ¿O era yo deseado? ¿O lo fui? Y surgen muchas cuestiones. Claro, todas esas dudas, pueden ¿no? amalgamar a la familia de una forma muy linda, si es que podemos irlo tomando adecuadamente. El tema es que no estamos muy bien preparados para esto y pues necesitamos tomar el toro por los cuernos. Pero entonces tú te tardaste muchos años y todos esos años, digamos, con la familia que no son tus hijos, sino, por ejemplo, tu familia de origen o tus amigos, ¿ellos sí sabían? ¿Cómo fuiste? ¿Hay que ir poco a poco? ¿Fuiste poco a poco? En mi caso fui poco a poco. Como estaba muy metido en el closet y en el fondo de un matrimonio, pues fui saliendo poco a poco, mi propia naturaleza fue emergiendo.
Y es primero abrirme conmigo mismo y progresivamente en esferas mayores. Y como le dicen los gringos, the ultimate closet, son los chavos, son los hijos. Es la frontera más grande que hay para poder salir del closet. Fue la frontera más grande para ti, porque Hilda nos dice al contrario, para ella fue la primera. O sea, ella no fue la frontera más grande, más bien fue el primero que salió, ¿no? Sí, mis hijos fueron los últimos. Eso nos demuestra que cada familia lo toma de manera diferente. Y a mí me gustaría saber, Fabiola, esto del placer. O sea, en el momento, vamos a pensar en estas familias que no lo saben, o estas parejas, estos hombres o mujeres que están en una relación heterosexual y que no saben, pero de repente, ¿qué tiene que ver con eso del placer? O sea, cuando de repente tienen estas experiencias con otras personas de su mismo sexo y entonces el placer es muy significativo, eso como que te da un poco la idea de que ahí hay algo que yo no había experimentado y que tal vez es lo que realmente me gusta. ¿Nos Claro. puedes platicar un poquito de esto? Claro, creo que es importante acotar a qué nos referimos con placer. Y va más allá de las prácticas y va más allá de las respuestas orgásmicas o de una respuesta sexual, una lineal, ¿no? Al final el placer es para mí aquello que te conecta con lo que tú eres. Aquello que cuando te permites o cuando tienes la oportunidad y las herramientas para trascender esas barreras culturales que han omitido o que han restringido o incluso oprimido la oportunidad de explorar el placer, al final eso nos desconecta de nosotros mismos, no solamente a nivel psíquico, sino a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel afectivo. Entonces, permitirnos explorar el placer, quizá con toda esta homofobia internalizada, quizá con toda esta culpa, con todos estos miedos que para eso están, para oprimir al placer y no dejarlo salir, al permitirnos explorar nuestros cuerpos, al permitirnos conectar con otras personas, al permitirnos vivir nuestras sensaciones y explorar otro tipo de conexiones humanas, afectivas, emocionales, nos reconecta con lo que verdaderamente somos. Son esos momentos de la vida de que dices, esta soy yo, este soy yo y este es mi lugar. Al momento en que sales de ese esquema, al momento en que sales de ese encuentro contigo mismo o con alguien más, de pronto llega el golpe social, de pronto llega el golpe cultural y es donde se producen todas estas emociones complejas, porque no quisiera decirle negativas, simplemente son muy complejas. Entonces, donde nacen las culpas y los miedos y todo eso, ¿no? Exacto, y que no nacen de acá. Entender que muchas de esas culpas, miedos, vergüenzas, dudas, nacen de un sistema que nos está recordando o que nos está impulsando a desconectarnos de nosotros mismos en todos los sentidos, no solamente en una cuestión sexual y afectiva, sino también en una cuestión laboral, en una cuestión de relaciones interpersonales. Al final el placer sana y a veces es a partir de ese permiso que nos damos de conectar con otras personas, de ese permiso que nos damos de sentir nuestros cuerpos, asumir nuestros deseos y disfrutar quién soy yo, es el primer paso para volverme a conectar, para reafirmarme y entonces así partir de un fundamento fuerte y positivo para poder enfrentar todo lo que va a venir allá afuera en el mundo, que va a tratar de oprimirme, pero al final como me toco, como me conozco, como me siento, no solo físicamente, sino emocional y afectivamente, estoy muy firme en quién soy yo. Muy importante, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y vamos a empezar ya con pues el final del programa, vamos a llegar a las conclusiones, quédate con nosotros. Continuamos, muchas gracias por todos sus comentarios, de verdad hemos recibido muchísimos y los agradecemos, no da tiempo de leerlos todos, pero los estamos considerando, tomando en cuenta y de alguna forma hacemos un resumen para que ahora que sean las conclusiones quede todo mucho más claro. Gracias también por la confianza en este programa, a quienes nos han brindado su testimonio, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, les adelanto, la próxima semana vamos a hablar de la lactancia materna. El título es Hagamos posible la lactancia materna. Ya es sabido y conocido por todos nosotros, sin embargo lo vamos a recordar, todos los beneficios que trae para un bebé alimentarse de forma exclusiva con leche materna durante los primeros meses. Es una forma de darles una vacuna, una forma de protección para los bebés. No siempre es posible por diferentes factores en nuestro país, por ejemplo, en el trabajo, todos los prejuicios que hay, cuando los padres no se pueden involucrar, cuando los niños, por
ejemplo, reciben bebidas azucaradas porque así se consideró importante en la familia. Todos estos mitos, estas dudas las vamos a aclarar la próxima semana. Queremos conocer su testimonio sobre este tema y les recuerdo el tema, hagamos posible la lactancia materna. No se lo pierdan y vamos a ver un resumen de lo interesante que ha estado el programa de hoy. La construcción de la identidad sexual es un proceso, no es un acto súbito. Durante la infancia no somos conscientes de nuestra orientación sexual. En cualquier momento de la vida, de pronto somos conscientes de nuestra orientación sexual y es cuando comenzamos a construir nuestra identidad sexual. Se nos educa para ser heterosexuales. Todo mundo es heterosexual hasta que demuestra lo contrario. Cuando cobro conciencia por primera vez de mi identidad o de mi orientación, ahí me meto al closet, porque digo, todo lo que estoy sintiendo es malo. Pero es heteronormativa en cuanto también tengo que establecer un orden, tengo que integrarme a ese orden social esperado. En este orden social esperado hay un modelo de ser familia, que no es la realidad. Hay una etiqueta, estos roles que son construidos donde lo azul tiene ciertas características, lo rosa tiene ciertas características. Este sistema y la heteronorma justo, digamos, va de la mano que tiene que ser mi cuerpo, mis genitales, mi identidad y mi orientación. Si nací con pene, me tengo que sentir y asumir hombre y por lo tanto me tienen que gustar las mujeres. Ni siquiera me pregunto, ¿me quiero casar? Es lo que sigue. Crezco, estudio, me caso, me reproduzco y no hay un espacio donde se me permita cuestionarme qué es lo que quiero hacer de mi vida. Adoctrinamiento que se nos hace dentro de la heterosexualidad, que no nos permite cuestionarnos con quién nos relacionamos, a quién amamos, con quién conectamos sexualmente. Si yo quiero una familia, yo sí quiero tener hijos, que eso es muy aparte con quién tengo relaciones sexuales y con quién erotizo. Este tema de salir del closet ni siquiera debería de existir, en primera. Es muy importante para... ¿Por qué no debería existir? Ok, porque cada quien debería de ser libre culturalmente para amar a quien se le pegue la gana. Uno de los grandes riesgos justo en este redescubrimiento o aceptación o valentía de salir del closet es con el espacio familiar. El juego de la vida es asumirme quién soy, descubrirme y asumirme quién soy. Nadie puede aspirar a una vida plena sin ser auténtico. Oigan, pues quiero que me acompañen a ver también el siguiente sondeo. Ya nos platicaron un poquito Hilda y Alejandro cómo lo vivieron, pero salimos a preguntar a la calle cuál sería la mejor forma de decirle a tus hijos que eres homosexual cuando ellos han crecido creyendo que tú eres heterosexual. Vamos a ver qué dijeron. Yendo primero con un psicólogo asesorándose para que el niño lo vaya asimilando. Si tienes mucha confianza, pues hacerlo, o sea, decirle. Hablando sobre que las personas no tienen un rol específico, es decir, que cada persona puede realizar las cosas de acuerdo a sus gustos y que no tiene que haber un estándar en donde un hombre tiene que ser algo y una mujer tiene que ser algo, simplemente ser libre, yo creo que es la mejor forma de una convivencia. Creo que sería aprendiéndote a aceptar a ti mismo y teniendo la confianza suficiente con tu hijo. Hablar, al final de cuentas es parte de tu familia y tiene que lograr entender cuál fue el motivo que te orilló a tomar esa decisión o por qué desde un principio no te sentiste cómodo en expresarte realmente como eres. Entonces ya trae como consecuencia que ya de grande, cuando tú tienes un hijo, necesites decirle qué fue lo que te orilló, principalmente para que entienda y te comprenda, porque al final de cuentas es tu familia. Lo más pronto posible, y en un dado caso de que no sea así, se tienen que buscar expertos. Va a ser muy difícil para todas las personas a las cuales ya estuvieron involucradas hacerles saber que lo que ya creían o lo que ya pensaban que era no es así. Tener claro lo que es ser una persona y que pues simplemente no mostrárselo como algo que es extraño, raro. Es parte de la naturaleza. Creo que para poder expresar tu libre sexualidad debes de dejar de lado los tabúes que existen. No sé, encontrar el momento adecuado y que el chico no se encuentre en estado emocional delicado, porque su reacción quién sabe cómo sería. Me encanta, ¿qué tal esa? Me encanta la del última. Estado de salud. Sí, que el niño esté en un estado de salud estable Delicado. para poderle contar esa historia. Por eso es como lo que yo decía, y de acuerdo a lo que también estoy leyendo, toda la ansiedad, el estrés, el dolor de no poder
ser quien quiere ser y que derive en enfermedad. Eso es lo que muchos testimonios nos están diciendo. Miren, les comparto algunos de ellos. Nos dicen, asumir una orientación sexual lésbica, homosexual o bisexual es un reto para todos los que nos rodean. Además, es un camino largo en el que sales del closet y en este camino te encuentras un sinfín de violencia. En mi caso personal fui violentada emocionalmente durante mi separación y amenazada constantemente con que me quitarían a mi hija, hasta que 3 abogados después, una abogada me orientó correctamente y dice, urge este tipo de orientación y de acompañamiento. Hoy, después de un camino durísimo de empoderamiento, estoy bien y asumida como bisexual y todo mi entorno lo sabe, incluyendo a mi hija de 10 años, mi pareja actual, mis padres y amigos. Hoy soy feliz pese a lo difícil que fue que todos lo supieran. Un camino largo que ha valido mucho la pena. Gracias por tocar este tema para la demás gente, pero insisto en la falta de conocimiento legal. También nos comparten, otra mujer, debe ser muy difícil vivir una vida así, callando y tener que hablar. En mi caso, yo soy la hija que es así y me cuesta. Dice, más de 10 años entre negación e ira y vergüenza. Esta es una postura de una jovencita, de una hija. Y tengo otro testimonio que nos dice una mujer, me considero homosexual, tengo 3 hijos, salí 16 años con una persona pensando que un día viviría con ella, pero siento que tuvo inseguridad y terminamos porque ella vive con una anterior pareja y ella está con su esposo. Mejor me retiré, pues está integrada como familia. Mis hijos saben, pero no me aceptan. Fíjense, 16 años ahí en esta relación y finalmente termina. Y acá, esta última que les comparto, estando embarazada de 8 meses, descubro que mi esposo me es infiel con un hombre y fue un golpe muy profundo por la infidelidad, pero de hecho, pues que fuera con un hombre me causó más conflicto. Es un punto en donde me sentí incapaz de competir, sientes el dolor por el engaño y me sentí utilizada. Yo creo que las preferencias sexuales son de toda la vida o puede que en ese momento se le ocurrió o le dio curiosidad, se pregunta. Con el paso de los días dije, bien por mí, qué bueno por él logró decirlo así y dice, se sintió más aliviado, pero siento que la que necesita terapia soy yo porque me siento lastimada. Sí, que me llama la atención el comentario, ¿no? Que dice, bueno, la infidelidad, pero aparte que haya sido con un hombre y entonces yo ya no tengo competencia, como si fuera competencia, como si estuvieras compitiendo, como si entonces yo ya perdí, porque si fuera una mujer entonces sí le entro ahí a los golpes con ella, ¿no? ¿Cómo? Eso me da mucha atención, oigan, pero nosotros sabemos y en los programas que hemos tenido y aparte en la experiencia personal de terapia, que muchos toman la decisión de quedarse callados. O sea, ¿ustedes consideran que eso tiene consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias de veras, de manera consciente, decir, yo no lo voy a decir, no voy a salir y me voy a quedar con eso? La vida no se resuelve con recetas de cocina. La vida se resuelve con actos creativos. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Nuestro caso no se va a repetir jamás. Entonces, cada quien tenemos que determinar de qué se trata. El hecho de decidir salir o no del closet, a final de cuentas, es muy íntimo. Y puede ser hasta cierto punto funcional o disfuncional, cualquiera de las dos. Psicoterapeutas inexpertos avientan a la gente fuera del closet y eso puede ser muy violento. A final de cuentas, de lo que se trata es de salir del closet conmigo mismo. De acuerdo a las circunstancias únicas, podría no convenirme. Y de acuerdo a las circunstancias sociales, etcétera. Hay lugares en donde no sucede en México, pero salir del closet implica penas de muerte o discriminación terrible. A final de cuentas, hay que ser auténtico con uno mismo. En México no pena de muerte, pero sí discriminación terrible. Hay una discriminación muy fuerte. Sí, pero ¿tú qué opinas, Fer, de que tomen la decisión? ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel emocional para una persona que decide no salir del closet por el miedo y por lo que está viviendo en una circunstancia? Voy de la mano, es difícil que plantean estas preguntas que quieren sí o no. No lo sé, depende del caso en particular. Creo que implicaría para muchas personas asumir y vivir 2 vidas, que eso puede ser muy complicado, pero también lo que nos enseñan, cuando yo trato de ver como halos de esperanza, ¿no? ¿Qué pasa? Sí hay un cambio generacional importante. La salida del closet de mi generación para arriba
es un acto político importante. De hecho, ahora el viernes 11 es el Día Mundial para salir del closet y los que nos importa desenclosetarnos. Pero para los chavos, por ejemplo, yo sé que estamos hablando de papás, pero van a ser futuros papás. Claro. El tema de los rótulos deja de ser importante. La salida del closet es un hito político, quizá para una generación en particular. Entonces, no lo sé. No sé si en particular sea necesario desenclosetar a la gente porque quizá eso sí puede ser solo una fase. Es decir, se medio malinterpretó mi comentario de que uno desde chico sabe. Yo porque voy en contra de estas visiones adultocéntricas. Solo el adulto que tiene sexo es el que sabe. No. Yo creo que los niños saben, dicen, claro. y voy de la mano con lo que decía Hilda. El niño tenga la edad que tenga, no coincido que antes de los 7, ¿no? Tenga la edad que tenga, es un ser pensante con derechos, el cual puede preguntar y uno responderle, ¿no? Claro. Pero... Y aparte de las historias nos han dicho que hay niños que lo saben desde chiquitos y hay otras personas que están y otras más, que o no. sea, Puede no hay pasar que, ninguna regla. que cuarentón, estoy es una una regla. temporada y ojo, porque a veces la salida del closet es también presión de la afuera. Entonces, si no es una cosa mía, a mí me conviene salir en televisión nacional diciendo soy maricón, a mí eso me empodera, a mí eso me costó muchos años de sí estar en el closet, pero eso es a mí. Claro. Habrá quien no. Entonces, cuidado con también eso, empujar, o todo mundo a terapia. Tampoco. A veces puedes platicar con unas amigas lenchas y Por fin eso del vean el tema. programa de mañana. Exacto. No todos o sea, y necesitan luego hay terapia. terapias terribles. Hablábamos cuando recién llegamos de la Secosig, ¿no? Estas para Sí, cambiar claro. y corregir. Entonces, cuidado, ni todo mundo a terapia, ni todo mundo fuera o dentro del closet. Cada caso es único. Y me gustaría agregar también que no hay prisa por definirse. Claro. Eso también es un ritmo que nos está generando este sistema sociocultural de quién eres, para qué eres y tienes Hay que... mucha presión ahí Hay mucha también. presión Ahí por sí, ser lo sí. que debes de ser y por ser fiel a ti mismo y por ser esta persona todopoderosa, auténtica y a veces se vale no saber quién eres. A veces se vale no hacer nada. Se vale, mientras seas congruente contigo mismo, mientras seas congruente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices y con lo que haces, se vale no tomar una decisión, no definirte. Hace rato que decían, ¿cómo ayudar a mis familiares a definirse? Ni ellos tienen por qué definirse, ni tampoco nosotros, es nuestro rol estar ayudando a nadie, Claro. ni impulsando a nadie a salir del closet. ¿Por qué crees ¿Cómo que puedo- está en esta necesidad? O sea, ¿por qué crees que socialmente se exige tanto esta definición? O sea, ¿para qué es? ¿Por qué lo piden? También tiene, sin ahondar mucho, tiene que ver con un sistema capitalista, tiene que ver con un sistema de producción, de consumo, de clases, de jerarquías, de tomar un lugar en particular y empezar a funcionar como esa persona o ese rol que tú tienes en esta sociedad, en este sistema. Es Y un no poco te también salgas. entrar como a la línea, o sea, entonces, si tú te defines, inclusive a nivel, como dices, económico, si tú te defines, entonces ya sé que venderte. Claro. Ya sé que te toca, ya sé que vas a querer, ya sé que... Y ya eso, sé dónde vas a y eso por trabajar. parte del sistema. Claro. También reconocer que hay un sistema, hay un trabajo que nuestro cerebro hace cognoscitivo que requiere etiquetas, que requiere definiciones, que requiero entenderte y además con la subjetivación de todo esto, es decir, entrando toda una historia, todo un sistema político, económico que nos cruza nuestros cuerpos y cruza nuestras relaciones, no solamente esa etiqueta termina convirtiéndose en algo que me da certidumbre, sino además se le añaden muchísimos deber ser. Claro. Y al final se vale en este momento no serlo todo. En este momento quizá hay personas que no quieren asumirse por una cuestión política, sino que prefieren quedarse en el closet por seguridad emocional, por seguridad social, porque sí hay violencia. En Claro, muchos y casos, no en discriminación. todos. Oigan, sí y hay a mí me gustaría, nada más para que no se quede en el tintero esto último, que creo que va a tener mucho que discutirse, pero Fer, los hombres cuando salen del closet, digamos, o cuando dicen que son gays, ¿no? Renuncian a la paternidad muchos de ellos. Parece ser que en la investigación eso vimos, como que los hombres renuncian a la paternidad y las mujeres no. ¿Por qué sucede esto? Una idea que igual se ha dicho, que es la familia natural, tradicional, lo que salen a decir estas caravanas de no te metas con mis hijos, del Frente Nacional con Z de la familia y etcétera. En realidad es que si no cumples con ese modelo de familia,
no puedes acceder, perdón. Entonces son dos términos, de hecho yo por eso no me gusta ni lesbomaternidad ni homopaternidad, porque estás juntando dos oxímoron, es decir, dos figuras que no tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, en cuanto te asumes, a mí eso me costó tanto de salir del closet. Yo, mi sueño más grande en la vida es ser papá. Y decía, puta, pero me gustan los hombres, pero quiero ser papá, ¿no? Y entonces, o melón o sandía. Por eso este tema de tipificar a las familias como homoparentales, lesbomaternales, monomaternales, se vuelve una lista de chequeo que no trabaja de fondo el tema con los niños y con las niñas, que ahí es donde vamos a tener cambios culturales importantes. Incluir en una frasecita de un libro de texto no hace un tema transversal del placer, de la diversidad, de tal, ¿no? Entonces, creo que en el caso de los hombres, pues evidentemente lo que te reafirma en tanto hombre es tu linaje. Entonces, o optas por demostrar que la tienes muy grandota y tienes mucho, o de verdad eres muy maricón y entonces te vas a otro lado. Pero son dos proyectos incompatibles. Eso es muy difícil y quienes trabajamos con madres y padres LGBT+, vemos precisamente esa dificultad para conjuntar dos proyectos. Todavía en el programa de hoy... Pero no es imposible, ¿no? O sea, no, sin duda. Al contrario. Y hay gente valientísima que lo hace y nos enseñan mucho. Claro. Pero es conjuntar dos proyectos que nos han socializado 30 y tantos, 40, a la edad que uno arranque años, diciendo no va de la mano. Y dos, que se ha oído en los testimonios y ha estado ahí también por ahí, la hipótesis del contagio. Creemos que si uno sale del closet vamos a tener hijos maricones. Y lo que ha demostrado empíricamente la evidencia es que se mantienen los mismos porcentajes entre el 9 y el 11%. Es decir, el que yo sea homosexual no significa que vaya a tener hijos homosexuales. Y la otra hipótesis que bromeaba, que era el miedo de las criaturas, yo llevo 6 años trabajando en el tema y viendo toda cuanta investigación hay. La realidad es que no hay ninguna diferencia significativa en ningún área del desarrollo. Quizá positiva, hay una relación más cercana y de mayor apertura, que es un tema que nos convoca hoy con los padres, claro, ¿no? Y dos, quizá una sexualidad más plástica, me doy más chance de probar más. ¡Qué maravilla! Como la señora que tú leías, que le dé vuelo a la hilacha, pues. O sea, que se trata de que la bese, que la bese. Claro. Hilda, a modo de conclusión, ¿qué quisieras decir? Pues bueno, yo quisiera decir este tema para cerrar. Por ejemplo, el tema de salir del closet sí tiene que ser una decisión personalísima. Hay quienes lo asumimos también no solamente en el ámbito personal, en el ámbito social, sino también en el ámbito político. También porque marca cierta congruencia con lo que hacemos, con lo que trabajamos. Y bueno, si también desde lo personal trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, es un poco hacerlo bajo esa perspectiva. Creo que hay una posibilidad mayor cuando le damos a los hijos y a las hijas esta como apertura de que puedan vivir, ver, transitar, conocer la diversidad. Estoy inmersa en un grupo enorme de amigas y amigos con familias ampliadas, compuestas, con niños en adopción, con maternidades asistidas, y es una maravilla poder reconocer como estos nuevos esquemas de formaciones familiares que son súper interesantes, que son sumamente amplios, pero que además posibilitan a estos hijos e hijas una nueva perspectiva sobre cómo vivirse, autoidentificarse y reconocer el mundo. Lo están viviendo, por lo que veo en estas infancias y adolescencias, con muchísima más apertura, con muchísimo más amor, con muchísima más integralidad y pasan ya de largo estas palabras de aceptación, tolerancia, están viviendo como es parte de nosotras y nosotros esta diversidad. Entonces, muchísimas gracias, Hilda. De veras, gracias por haber venido el día de hoy. A forma de conclusión. Sí, pues ahí yo creo que es muy importante la construcción de la tribu de crianza, ¿verdad? Y que no es nada más estas figuras únicas, este modelo único, sino son colocaciones de convivencia, de acuerdos, de saber comunicar, dialogar. Eso es para mí lo más importante. Y bueno, por supuesto, salir del closet o no, efectivamente es una decisión muy personal, pero creo que en medida en que seamos más sinceros, autoafirmados, autodeterminados de nosotros mismos, vamos a poder establecer relaciones más sinceras, más sanas y mucho más claras. Muchísimas gracias. En conclusión. Claro que sí. A ti que estás dudando si salir del closet o no. Salir del closet no es una confesión, se confiesan los pecados y esto no es ningún pecado. Salir del closet se trata de que le expliques a los demás cómo te deben de tratar.
y para que te traten como quien eres y no como ellos suponen que debes de ser. Piénsalo. Muchísimas gracias. Conclusión. Pues sí me gustaría reafirmar que hay modelos y creo que también hay modelos positivos y creo que también gracias a que nos comparten sus historias, podernos darnos cuenta que sí se puede asumir la identidad, la orientación, el quién soy yo frente a las personas que amamos de forma positiva y de forma amorosa. Hay muchas formas en que la sociedad nos ha hecho pensar cómo le voy a decir a mis hijos, cómo le voy a decir a mi pareja, cómo le voy a decir en mi trabajo, para tener miedo, para no hacerlo. Y al final podemos llevarnos la sorpresa de que las personas que nos aman por sobre todo lo que podemos ser o a quienes podemos amar o con quien podemos erotizar. Permitirnos, dentro de un espacio seguro, permitirnos sorprendernos del amor que nos tienen los demás, porque sí hay formas amorosas de hacerlo, sí hay formas amorosas y siempre que parta de, ya sea salir del closet o ya sea aceptarse uno mismo o a una misma para mí, por mí y desde el autoamor, toda la transición que va a pasar de ser aceptada por la sociedad, de ser aceptada por mi familia, va a ser más positiva. Muchísimas gracias, Fer. ¿De conclusión quieres decir? Me parece que ya hice la misma. Sí, creo que hablé de más. Una llamada del público. Berenice dice, ¿cómo le dices a tus hijos que eres gay? Naturalmente, como cualquier tema. Tal vez les expliques que no lo sabías, por eso formaste una familia, todo lo que se espera en la sociedad, pero nunca es tarde para darte cuenta de lo que realmente eres y asumirlo. No es tan difícil, por eso la educación que les des desde que nacen siempre es tan importante, siempre razonan y la comunicación. Felicidades por el programa, buenísimo como todos ellos. Sí, es cierto, Cris, hay que educar a nuestros niños desde pequeños. Oigan, bueno, pues quiero decirles que los programas, el día de hoy en este programa, por supuesto que leímos todas las dudas que ustedes tuvieron y los comentarios. No los dijimos al aire porque, como les dijimos al principio, este programa no era un programa de debate, era un programa de información, pero sí los leemos. Es importante, la producción nos pidió que se los dijéramos. A todos les hacemos muchísimo caso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, de veras fue un programa precioso, se los agradezco muchísimo, gracias por estar aquí, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias al público, Sandy, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a la producción y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos hablando de Hagamos posible la lactancia materna. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.